Saqué el asado del horno justo cuando sonó el temporizador. El aroma llenó la cocina cálido, sabroso, reconfortante. Me trajo recuerdos de las cenas de domingo, con mi esposo antes de que se fuera, cuando las risas fluían sin esfuerzo y nadie necesitaba invitación para sentarse a la mesa. Unté los jugos de la bandeja por encima, satisfecha con lo tierno que se veía cuando la voz de Marisol cortó el aire como un cuchillo. «Deja esa comida en paz, que hoy vienen mis parientes». Por un instante pensé que bromeaba. Su tono era cortante, pero con esa ligereza que tienen las palabras cuando alguien está cansado o agobiado. Esperé una sonrisa. Nunca llegó. Pasó junto a mí, abrió el horno y miró el asado, como si yo hubiera profanado algo sagrado. «Ya tengo el menú planeado», dijo moviendo el asado al mostrador como si sobrase. «Hoy toca mariscos». «Mariscos». Miré los recibos pegados con un imán en el refrigerador. Cada ingrediente en ese mostrador había salido de mi tarjeta esa misma mañana. Pasé 2 horas comprando, pensando que estaba ayudando. Mis manos aún olían a ajo y tomillo. Llegó Damián un momento después, aflojándose la corbata. Nos miró a las dos, sintió la tensión y suspiró. «Mamá, tal vez hoy dejes que Marisol se encargue de la cena». Así como si yo fuera la que estorbaba. Me hice a un lado. «Claro», dije en voz baja. Se movieron a mi alrededor poniendo la mesa para 12. Noté que al principio solo había 11 platos. Luego Marisol agregó uno más, pero no era para mí. Cuando llegó su familia, la cocina se llenó del olor a camarones asados y mantequilla. Me quedé cerca de la puerta, limpiando un mostrador, que ya estaba impecable, fingiendo estar ocupada. Reían, brindaban, llenaban sus copas con el vino que yo había comprado la semana pasada. Escuché a Marisol contar cómo habían construido este hogar juntos. Nadie preguntó por mí. Nadie miró hacia la cocina. Me senté en silencio en un taburete junto a la ventana, con las manos cruzadas en el regazo, viendo cómo el asado se enfriaba. En ese momento entendí que ya no era parte de la mesa, era parte de la casa. La fiesta siguió mucho después de que dejé la cocina. Me quedé en mi rinconcito, esa pequeña casita para suegros, al fondo de la casa, escondida tras un pasillo estrecho y separada por una puerta corrediza que nunca cerraba del todo. Cuando vimos esta casa por primera vez, Damián me abrazó con un brazo y con el otro señaló hacia este espacio. «Será tu rinconcito para siempre», dijo. «Privado, tranquilo, perfecto para ti». Vendí mi departamento en una semana. Firmé cada centavo de la venta para ayudar con el enganche. No quería mucho, solo una recámara propia y estar cerca de ellos. Ahora esa recámara se sentía más pequeña de lo que recordaba. Las paredes eran delgadas. Podía escuchar las risas desde el comedor. En un momento, la tía de Marisol soltó una carcajada tan fuerte que escuché cada palabra. «¿Todavía está aquí?» «Pensé que ya estaría en un departamentito», dijo la mujer. «Los viejos sí que saben aferrarse». Alguien más rió. Esa risa que dice que están de acuerdo. No me moví. Solo miré el techo y esperé a que el zumbido del lavavajillas reemplazara sus voces. Más tarde, cuando el tintineo de las copas se apagó, entré a la cocina. La luz sobre la estufa aún estaba encendida. Abrí el refrigerador, media bandeja de ostiones, frascos finos, risotto sobrante, con el nombre de alguien más. Luego el congelador. El asado no estaba, ni envuelto ni guardado. Simplemente desaparecido. En su lugar había cajas aperitivos importados con etiquetas doradas. Mini quiches caramelos con sal marina, bocadillos de pato con un toque de trufa. Me quedé allí un buen rato con el aire frío rozándome la cara. Mis dedos seguían aferrados al mango del congelador. No sentí enojo, solo un vacío. Cerré la puerta con cuidado. Apagué la luz. Regresé por el pasillo a mi recámara. En la mesita de noche, mi vaso de agua seguía lleno desde antes. A su lado, una foto enmarcada de Damián
en su graduación de la universidad, la que antes tenía en la repisa de mi chimenea. La puse boca abajo. El sobre era grueso de esos, con códigos, de barras preimpresos y un sello oficial apenas visible en la esquina. Lo firmé sin pensar mucho. Estaba dirigido a la casa, no a mí. De vuelta en mi recámara, lo abrí con cuidado. Documentos fiscales, avalúos hipotecarios, evaluaciones del municipio. Hojeé cada página buscando algo, cualquier cosa que tuviera mi nombre. Nada. Ni en la dirección de retorno, ni en la hipoteca, ni en el resumen de la escritura al final. Todo era de Damián. Solo Damián. Sostuve los papeles en mi regazo por un largo rato, antes de doblarlos y devolverlos al sobre. Los llevé a la cocina. Era temprano. La casa estaba en silencio. Marisol reorganizaba el especiero, mientras Damián revolvía algo en la estufa. «¿Llegó esto hoy?», dije suavemente, dejando el sobre en la mesa. «De la oficina de impuestos». Damián no respondió. «Noté que mi nombre no aparece en ningún lado», añadí sirviéndome una taza de té. «Pensé que habíamos hablado de ser copropietarios». No me miró. Marisol respondió por él. «Ah, eso», dijo con una sonrisa tensa. «Pensamos que era más sencillo así». «Menos lío con los impuestos. Somos familia. ¿Qué más da?», revolví una cucharada de miel en mi taza. Mis manos no temblaron, pero mi pecho se sentía pesado. Esa noche, después de que se fueron a dormir, abrí la laptop en el espacio compartido de la oficina. Conocía la contraseña de la cuenta familiar. Damián me la había dado una vez cuando necesitaba imprimir algo para el registro civil. La escritura estaba ahí, en formato PDF, clara como el día. Propietario Damián R. Torres. Ni una mención de mí, ni en las notas, ni siquiera como ocupante. Me recosté en la silla mirando la pantalla. El zumbido del refrigerador detrás de mí de pronto sonó fuerte. La mañana siguiente empezó como cualquier otra. Preparé café, regué la maceta de helecho junto a la ventana y revisé la laptop compartida en el mostrador de la cocina para imprimir unas recetas que había guardado. Damián la había dejado abierta otra vez. La pantalla brillaba tenuemente con la cuenta de correo familiar aún activa. Moví el ratón esperando ver la bandeja de entrada. En cambio, apareció una ventana de archivos, carpetas organizadas y etiquetadas. Una llamó mi atención: plan de transición. Al principio pensé que era algo de trabajo de Damián, pero al hacer clic, la lista de documentos me dejó helada. Cada archivo tenía mi nombre. Fondos de Isidora. Confirmación de transferencia. Cronograma. Segundo trimestre. Se me cortó la respiración. Abrí uno. Adentro había notas puntos breves y fragmentos de correos entre Marisol y alguien llamado R. Ojara Abogado. Las palabras se nublaron por un segundo antes de aclararse. Esperaremos hasta el segundo trimestre. Luego cambiamos las cerraduras. Sus fondos están liberados, firmó. No puede deshacerlo. Seguí desplazándome e encontrando adjuntos capturas de transferencias bancarias, un cheque escaneado, una copia del acuerdo de venta de mi viejo departamento. Cada número coincidía con lo que les había dado. Cada peso que ahorré en una vida ahora estaba bajo sus nombres. Por un largo momento no pude moverme. Mi café se enfrió a mi lado. Sentí el mismo dolor que cuando Damián se fue a la universidad, un vacío abriéndose en mi pecho, pero esta vez no era orgullo. Era algo más oscuro. Desenchufé mi memoria USB de mi llavero y la conecté al puerto. Mis dedos temblaron mientras copiaba toda la carpeta. Las barras de progreso avanzaban en la pantalla, cada porcentaje más pesado que el anterior. Cuando terminó la transferencia, saqué la memoria, la guardé en mi bolsillo y cerré la laptop. El cursor parpadeaba en la barra de búsqueda vacía, esperando el próximo comando. Esa noche, mientras la casa se llenaba con el olor de la cena, me senté en mi mesa y miré la memoria USB.
Supe entonces que no era un malentendido, era un plan, y mañana encontraría a alguien que me dijera exactamente qué habían hecho. Tomé el camión al centro la mañana siguiente. La oficina de ayuda legal estaba escondida entre una panadería cerrada y una farmacia con ventanas polvorientas. Sin letrero afuera, solo un papel pegado en la puerta: bienvenido sin cita, se prefieren citas. Adentro, una mujer, detrás de una mampara, me dio un formulario y un portapapeles. No hizo preguntas, solo sonrió y asintió cuando le dije que tenía algo importante que mostrar. Una hora después, estaba sentada frente a un abogado joven llamado Esteban. No debía tener más de 30, con ojos cansados y una pluma que no dejaba de hacer clic. Deslicé la memoria USB por la mesa sin decir palabra. La conectó, desplazó la pantalla y comenzó a leer. Vi su rostro cambiar, primero curiosidad, luego tensión, luego algo cercano al enojo. Cuando llegó a los correos, se recostó. «Te engañaron», dijo con cuidado. «Y posiblemente te coaccionaron. Esto no es solo poco ético, puede ser criminal». No hablé, solo esperé. Comenzó a delinear los pasos siguientes: abuso financiero a adultos mayores, transferencia ilícita de activos, posible fraude, si los documentos se firmaron bajo presión. Usó términos como injunción y congelamiento temporal. Hablaba rápido, hojeando formularios, resaltando secciones, pero su tono era firme. Luego hizo una pausa. «Sé que tal vez quieras confrontarlos», dijo. «Pero no lo hagas, todavía no. Si sospechan algo, podrían mover fondos o cambiar cerraduras. Hay que actuar en silencio, pero con firmeza». Asentí. De regreso en casa, preparé una sopa. Lentejas y zanahorias, solo para 3. El aroma llenó la cocina suave y familiar. Puse la mesa sin pensar, 3 platos, 3 cucharas, servilletas dobladas como solía hacerlo. No vinieron. Marisol pidió comida para llevar. Damián no levantó la vista de su celular, así que me senté y comí sola, despacio, cucharada tras cucharada. Esa noche dormí hasta la mañana, sin dar vueltas, sin despertar. Solo un sueño profundo y sin interrupciones. Cuando desperté, la casa estaba en silencio y supe que era hora de empezar a reunir lo que era mío. Las invitaciones ya no llegaban, ni siquiera el intento de una. Sabía que era domingo, por el sonido de las copas chocando las sillas, arrastrándose, y el inconfundible aroma a mantequilla y carbón. Autos que no reconocía llenaban la entrada. Niños corrían por el pasillo como si conocieran la casa mejor que yo. Me quedé en mi recámara con la puerta entreabierta, lo justo para escuchar. La voz de Marisol sonaba más alta de lo normal, animada por el vino y los elogios. Damián reía cuando alguien mencionó lo bien que se habían adaptado. Al atardecer entré a la cocina por un vaso de agua. Una niña pequeña entró sosteniendo un conejo de peluche con una oreja faltante. Me miró con ojos claros y curiosos. «¿Eres la señora que limpia?», preguntó. Sonreí con suavidad y le di un vaso de agua fría. «No pequeña», dije, «solo alguien que ha vivido aquí mucho tiempo». Me agradeció y desapareció antes de que pudiera preguntarle su nombre. Minutos después, Marisol entró a la cocina con tacones demasiado altos para estar cómoda, cargando una bandeja casi vacía. «¿Puedes limpiar después de que se vayan todos?», preguntó. No con mala intención, pero tampoco con amabilidad, como si fuera obvio. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, solo porque era más fácil. Esa noche, después de que los invitados se fueron y los platos seguían en el fregadero, saqué el folder de acordeón de mi closet. Cada recibo de súper, cada factura de impuestos, cada cuota de mantenimiento que pagué desde que me mudé. Los puse sobre la cama y comencé a organizarlos por fecha, por categoría, por propósito. Tomó horas. Imprimí copias faltantes, resalté totales, etiqueté carpetas por color. Cuando terminé los documentos, parecían listos para un juzgado.
porque lo estaban. Los guardé en una bolsa de lona, la cerré y la puse junto a la puerta. Era tarde, pero no estaba cansada. En cambio, caminé por la cocina apagando luces, limpiando mostradores, asegurándome de que la casa estuviera tan impecable como les gustaba. Luego cerré la puerta de mi recámara, me metí a la cama y escuché el clic del buzón en el pasillo. La llamada llegó justo después del almuerzo. Estaba organizando recibos en una carpeta final cuando mi celular vibró. Señora Torres. La voz de Esteban era tranquila pero clara. La injunción está aprobada. Efectiva de inmediato. No pueden vender, refinanciar ni transferir la casa ni ningún activo conjunto. Hemos congelado todo lo relacionado con tu contribución original. Le agradecí. No porque se sintiera bien, sino porque era necesario. Colgué, crucé las manos en mi regazo y suspiré. Esa noche llegó una carta certificada para Damián y Marisol. No necesitaba abrirla para saber qué contenía. La escuché caer en la mesa del pasillo con un golpe seco. La reacción fue rápida. La voz de Marisol fue la primera alta, cortante, furiosa. Escuché papeles arrugándose, una silla pateada contra el piso. Luego Damián, más bajo, más enojado. Cuando los pasos se acercaron a mi puerta, no me moví. El golpe vino rápido, seguido de la puerta, abriéndose de golpe sin esperar. Damián estaba ahí, con el rostro encendido. «Estás arruinando todo», escupió. «¿Por qué nos haces esto?». Levanté la vista de mi té. No dije calma como siempre. Lo estoy preservando. Se quedó allí unos segundos más con los puños apretados, como si esperara que retrocediera. No lo hice. Luego se fue cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar el reloj en la pared. No me hablaron los siguientes 2 días. Ni una palabra. Ni miradas, ni portazos. Solo silencio. Pasé mis mañanas en el pequeño jardín detrás de mi recámara. Las rosas empezaban a florecer otra vez, lentas pero firmes. Podé las hojas secas, revisé la tierra, regué con cuidado, nunca demasiado, nunca muy rápido. Por las tardes tomé notas en un cuaderno de espiral, gastos, fechas, nombres de invitados que nunca conocí, pero que alimenté con mi presupuesto de compras. Por la noche leí bajo la lámpara junto a mi cama y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor como una segunda cobija. Y la tercera mañana llegó la citación para la audiencia judicial doblada en un sobre blanco, esperando en el porche como si siempre hubiera pertenecido ahí. El juzgado era más frío de lo que esperaba. Las paredes eran claras y sin ventanas, el tipo de lugar donde las voces resonaban, quisieras o no. Me senté en la mesa de la peticionaria con Esteban a mi lado, una pila de carpetas etiquetadas frente a nosotros como ladrillos en una pared silenciosa. Damián y Marisol entraron 5 minutos antes de que empezara la audiencia. Trajes impecables, zapatos pulidos, ni un cabello fuera de lugar. Ella no me miró. Él no la miró a ella. Cuando el secretario llamó el caso, el juez levantó la vista con ojos cansados, pero voz firme. No perdió el tiempo. Esteban presentó las pruebas con precisión medida, correos entre Marisol y su abogado, capturas de mis transferencias bancarias, registros que mostraban cómo mi nombre había sido excluido deliberadamente de los documentos. Luego vino el poder notarial falsificado, uno que nunca firmé, fechado 2 semanas después de mi mudanza. El abogado de ellos intentó argumentar consentimiento, conveniencia, confianza familiar. Las palabras cayeron al silencio como monedas en un piso de cerámica. El juez no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Su decisión llegó con una calma definitiva. Recuperaría la copropiedad parcial de la propiedad. Damián y Marisol pagarían una restitución financiera equivalente a los fondos de mi departamento. También cubrirían mis honorarios legales en su totalidad. Estaba escrito claramente. Fue leído en voz alta. Quedó registrado. Cuando el juez levantó la sesión,
la madre de Marisol, se inclinó desde el banco de atrás y siseó. Este fue tu plan desde el principio, ¿verdad? Me giré ligeramente, sostuve su mirada por un momento y no dije nada. Fuera de la sala, Damián caminó adelante. Marisol lo siguió con los brazos cruzados sobre el pecho como una armadura que ya no le quedaba bien. Esteban se ofreció a acompañarme a la parada del camión, pero decliné. Quería el aire. Necesitaba caminar. Cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio. Nadie dijo una palabra cuando crucé la puerta, pero en la mesa del vestíbulo había una sola caja de cartón esperando sellada, etiquetada con una sola palabra en marcador mamá. No se mudaron de inmediato. Primero vinieron los silencios fríos, los portazos, las sonrisas tensas cuando pasaban los vecinos. Luego, poco a poco, aparecieron las señales, closets vacíos, muebles reacomodados, cajas de cartón apiladas en las esquinas. Damián contrató mudanceros, profesionales amables, eficientes. Llegaron un martes por la mañana, estacionándose en la entrada y bloqueando la luz de mi jardín. Me quedé en mi recámara mientras empacaban. No pregunté a dónde iban. Nadie se ofreció a decírmelo. Marisol pasó junto a mí una vez en el pasillo. Llevaba los brazos llenos de sábanas dobladas y sus ojos me pasaron de largo como si no estuviera ahí. No se despidió. No dijo nada. Para la noche la casa estaba silenciosa otra vez. Más ligera de alguna manera. El aire había cambiado. Cuando entré al recibidor, noté una caja junto a la puerta. No estaba sellada como las demás, solo doblada una vez, con una esquina ligeramente torcida. Adentro había algunas cosas que no veía en años. Una foto de Damián a los 13 sosteniendo su trofeo de la Feria de Ciencias. Una lámpara de mesa agrietada de mi antiguo cuarto de huéspedes. Una bufanda que pensé que había perdido en la mudanza. Y una tarjeta, blanca sencilla, de las que compras al mayoreo. Sin sobre, sin nombre, la abrí despacio. El mensaje estaba escrito en tinta oscura, con las letras ligeramente inclinadas, como siempre escribía Damián cuando estaba nervioso. Lo siento, mamá. Solo quería algo propio. Sin firma. La leí 2 veces luego, la doblé con cuidado y la llevé a mi recámara. No lloré. No sonreí. Abrí el cajón de mi mesita de noche y puse la tarjeta dentro entre un separador gastado y un botón de un abrigo de invierno que ya no usaba. No la rompí. No respondí. Esa noche lavé un solo plato, limpié una cocina silenciosa y me preparé una taza de té. Luego me senté en la mesa del comedor, mi mesa del comedor, y abrí la carpeta que Esteban me había enviado esa mañana. Desayuné en la mesa de la cocina la mañana siguiente. 2 huevos, una rebanada de pan tostado y una pera que por fin estaba en su punto. El sol entraba por la ventana, calentando los bordes del mantel que tenía desde mi viejo departamento, mi cocina, mi mesa. Lavé mi plato y lo puse en el escurridor a secar. Luego abrí el sobre manila de Esteban y saqué la copia limpia de la escritura revisada. Mi nombre estaba ahí ahora en letras claras, bien escrito, sin asteriscos, sin notas al pie. Se sentía definitivo, pero no amargo. Solo tranquilo. Esa tarde me senté en la mesa con una libreta y comencé a esbozar mi Nuevo Testamento. No necesitaba mucho. No intentaba mandar un mensaje. Solo elegía a dónde irían las cosas esta vez en mis términos. Una parte de la casa iría a una fundación que ayuda a maestros jubilados a encontrar viviendas asequibles. Recordaba lo que era revisar los clasificados con un plumón rojo, marcando lugares que siempre estaban demasiado lejos o eran muy caros. Quería que alguien más tuviera una cosa menos de qué preocuparse. El resto lo conservé. No porque lo necesitara, porque podía. Dejé una recámara intacta la casita al final del pasillo. No porque esperara que alguien regresara, no porque quisiera que lo hicieran, sino porque el recuerdo de alguien no siempre se desvanece con la persona. Más tarde, ese día,
Bajé la caja de recetas polvorienta del estante superior, la que tenía la letra de mi madre, y elegí algo sencillo para la cena. El silencio en la casa ya no era pesado. Era mío. Cuando cayó la noche y las luces de la calle se encendieron afuera, cerré la puerta principal y apagué las luces una por una. Luego me detuve un momento en el pasillo, escuchando el silencio. Nada me llamó, nada me jaló, y por primera vez en años no sentí que estaba esperando a que alguien regresara a casa.